Estos son mis conflictos de interés. Realmente esta charla es completamente académica, basada en la literatura y busca simplemente darle herramientas, sobre todo a médicos de atención primaria, en el abordaje de los pacientes con tubulopatías en el periodo neonatal. Esta es la propuesta de trabajo que yo les traigo. Esta propuesta de trabajo busca básicamente 4 aspectos fundamentales. Primero, familiarizarlos y reconocer esas situaciones en la práctica diaria donde tenemos esos pacientes neonatos a los que nos piden una interconsulta para una sospecha de tubulopatía y que a veces no tenemos en cuenta en el momento de la evaluación. Recordar simplemente algo relacionado con la fisiología tubular y tratar de hacer una correlación desde el túbulo hasta lo que realmente puede presentarse de regularidad en el periodo neonatal y hacer, obviamente, a partir de ahí una aproximación diagnóstica y hacer unos mensajes para llevar a casa. Quiero empezar por estos escenarios porque son los escenarios con los que con mayor regularidad tenemos en la práctica diaria. El primero es el escenario en la unidad de cuidado intensivo neonatal. En mi hospital tenemos 40 camas de unidad de cuidado intensivo neonatal. En promedio podemos tener 5 a 7 interconsultas cada semana de neonatos y de estas aproximadamente 1/3 de estas interconsultas pueden ser por una sospecha de una tubulopatía. Muchas veces estos pacientes ya tienen una cantidad de arsenal de estudios por así decirlo, relacionados con otras patologías, obviamente, o nopsias que tienen, y a partir de ahí creo que podemos empezar a hacer una aproximación diagnóstica y es nuestro deber también racionalizar el uso de las ayudas diagnósticas en estos pacientes, sobre todo en los pacientes prematuros. Pero también nos pueden llegar pacientes, viendo cada día más con los pacientes en el seguimiento de los pacientes prematuros, donde estamos también viendo la detección de algunas alteraciones hidroelectrolíticas en algunos de estos pacientes que hacen que piensen también que pueden tener una tubulopatía. Es por eso importante que siempre tengamos una muy buena comunicación con el equipo de neonatología para poder hacer un enfoque adecuado en el diagnóstico de estos pacientes. Y por eso me ideé esta mnemotecnia que básicamente responde como a 4 preguntas que tenemos que hacernos en todo el enfoque de un paciente con una tubulopatía y probablemente me adelante en algo en la charla que María Ángel va a dictarnos más adelante y es esta mnemotecnia GADE y hace parte de 4 preguntas que tenemos que hacernos siempre cuando nos enfrentamos a un paciente con una tubulopatía. La G, de que si hay una adecuada o no ganancia ponderal. La A, si está el equilibrio ácido-base y cómo está, tiene una alcalosis o tiene una acidosis. La D, si tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, es decir, hay alguna alteración hidroelectrolítica importante. Y la E, que tiene que ver con el hallazgo en la ecografía de sí o no nefrocalcinosis, que también nos va a orientar desde el punto de vista sindromático a nivel tubular en lo que está pasando. Las tubulopatías en los neonatos realmente son en su gran mayoría primarias, aunque sabemos que también pueden ser secundarias. Las secundarias las encontramos sobre todo asociadas a ciertas nopsias nefrotóxicas, en especial algunos diuréticos que a veces también usan de manera rutinaria en la unidad neonatal y por tiempos prolongados, que pueden simular incluso tubulopatías a nivel del asa de Henle, como por ejemplo el Bartter, pero realmente dada su baja prevalencia probablemente no estamos tan familiarizados con el diagnóstico y abordaje en este caso. Son enfermedades raras, ultra raras, probablemente incluso hasta nosotros como nefrólogos pediatras podamos haber visto 1 o 2 casos de alguna de las patologías que vamos a mencionar y probablemente eso hace que el diagnóstico sea todo un reto realmente en la práctica diaria. Lo otro claro es que nuestros médicos de atención primaria, nuestros pediatras, nuestros residentes de pediatría, nuestros médicos generales deben estar familiarizados con estas enfermedades porque su debut es en la infancia y detectarlas de manera precoz nos va a ayudar obviamente no solamente a hacer un tamizaje a la familia en caso de que haya obviamente un patrón de herencia claramente ligado, sino también en poder prevenir las complicaciones que eventualmente estos pacientes pudiesen tener, haciendo obviamente que hagamos un abordaje mucho más temprano de lo mismo. Cuando hablamos de túbulo, realmente a veces nos da miedo, se convierte realmente en algo temeroso y a veces nos hacen la interconsulta y decimos, Dios mío, ¿qué será esto? Y es algo que nos genera angustia y este meme realmente lo vemos muy frecuentemente en redes sociales cuando hablan del túbulo, pero entender al menos lo que pasa en cada una de las secciones del túbulo es clave para poder ubicarme sindromáticamente en el paciente y más aún en los neonatos. Y quiero que hoy, digamos, nos ubiquemos desde el punto de vista de lo que sucede realmente en este grupo de edad. Por eso no voy a mencionar algunas patologías que no debutan en el periodo neonatal y obviamente ya esta charla ha sido también ayudada un poco por la charla que ya dio anteriormente la doctora Luz Estela, pero vamos a hacer unas precisiones específicamente en el neonato, en cada uno de los segmentos, para que ustedes cuando lo vean siempre ubiquen y piensen en el segmento del túbulo que está afectado
cuando ustedes encuentren la aplicabilidad de la mnemotecnia que les mencioné anteriormente. Hablemos de las situaciones particulares. ¿Sabes que el temporizador no se prendió? Lo primero es que nosotros tenemos que tener en cuenta que en el neonato, además de que per se es un reto de las tubulopatías, el neonato tiene unas particularidades importantes. Primero, casi todos van a tener líquidos endovenosos en el contexto de un paciente que está en la unidad de cuidado intensivo o en un paciente que está, por ejemplo, recibiendo nutrición parenteral, por lo que obviamente las alteraciones que podemos encontrar en los electrolitos, tanto en sangre como en orina, obviamente puede hacer que la interpretación que hagamos no sea como la más objetiva, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer la evaluación de estos pacientes. Por otro lado, algunos medicamentos que puedan recibir, como ya lo mencionamos anteriormente, la furosemida, puede jugar también un papel importante y hacernos falsamente una impresión de una tubulopatía que está asociada justamente a eso. Recuerden la furosemida y realmente la necesidad de su uso en la unidad de cuidado intensivo debe ser muy juiciosa, muy evaluada constantemente, porque vemos prolongación del uso de la furosemida y las consecuencias realmente son muy grandes y las vamos a ver alrededor de la charla. Lo segundo, y de pronto Pablo Shirley lo va a tocar en la charla que va a estar en este mismo bloque, tiene que ver con el tema del neonato prematuro, ¿no? El prematuro tiene unas características además diferentes al neonato a término que hacen que también tengamos que tener en él unas, por así decirlo, unas particularidades que nos permite también a poder hacer esa diferenciación. No solamente porque tiene una reabsorción tubular de sodio inmadura que va a madurar a lo largo de su edad gestacional postnatal, sino también porque pueden tener, dependiendo de la edad gestacional que tenga, acidosis de manera normal, permisiva, en las primeras 2 semanas, teniendo bicarbonatos incluso de 14, que no nos tendrían por qué asustar ni pensar que tenemos una acidosis tubular, y que si el paciente está en un contexto clínico que no tenga otras notas asociadas, pudiésemos ser permisivos en ese sentido y vigilarlo de una manera importante. Por otro lado, los cambios fisiológicos con el agua corporal total de los pacientes, los cambios fisiológicos que tienen también estos pacientes con la disminución fisiológica del peso, y también los relacionados con la función renal, donde ya mencionamos el número de nefronas, sobre todo en los pacientes prematuros, que van a explicar también todo el compromiso que vayan a tener a nivel de las respuestas que pueden tener de los sistemas como la renina, angiotensina, aldosterona, como una menor respuesta, por ejemplo, a la aldosterona, la reabsorción tubular de sodio, la menor función de la sodio-potasio ATPasa, que va a tener un papel importante, y también la expresión de los SGLT1 y 2 en el tema y el contexto de la glucosuria, y también una disminución de la concentración de orina. Además de los factores propios del neonato que también genera alteraciones hidroelectrolíticas, como normalmente sodio, potasio, magnesio, que pueden ser también algunas de las particularidades que ellos puedan tener y que debemos identificarle, y que el grupo de neonatología y nuestros residentes tienen que estar muy familiarizados con eso. Pero entonces, cuando a mí me preguntan o tengo un paciente que yo digo, tengo una sospecha de una tubulopatía, debo enfocarme en estos 8 escenarios que planteamos acá. Y muy importante, el neonato con polihidragnios por prematuridad, porque este paciente a mí me debe prender las alarmas en que hay un problema probablemente a nivel del asa de Henle, y esto sucede justamente porque estos pacientes, por esa poliuria, van a tener un aumento de esa dilatación a nivel del tracto urinario que va a explicar ese polihidragnios, y que fisiopatológicamente, basado en lo que sucede en el asa de Henle, que ya lo vamos a mostrar rápidamente, pudiese tener esta explicación. Pero también están en cuenta estas otras condiciones: una alcalosis metabólica hipoclorémica, una acidosis metabólica hiperclorémica, trastornos hidroelectrolíticos que persisten a pesar de haber hecho una corrección adecuada y que no mejoran, la falla de Medro, que de pronto en neonatos, digamos, lo pudiésemos eventualmente ver, pero no va a ser una manifestación muy común y más bien en niños un poco más grandes, y el Fanconi, que ya mencionaron anteriormente, junto con el raquitismo hipofosfatémico. Como vemos, existen un arsenal de estudios que podemos pedir, pero siempre debemos pedir los exámenes a través de una escalera, empezando desde lo sencillo hasta lo complejo, y aunque uno ve que están todos estos estudios, puede que de pronto en un neonato prematuro, extremo o bajo peso al nacer, tomar todas las muestras de sangre para esto represente para este paciente un compromiso hemodinámico severo, por lo que yo tengo que ser muy racional con eso, y además empezar a evaluar a mi paciente con los exámenes que yo tengo en el momento que me están pidiendo la interconsulta, para poder empezar a hacer esa aproximación. Y encerré en estos círculos rojos, en estos cuadrados rojos, perdón, a nivel de sangre lo que necesitamos, que es tener, por ejemplo, esos gases iniciales para poder hacer una evaluación de ese estado de alcalosis, sí o no,
el estado de la bioquímica sanguínea, donde vamos a ver la parte de esa alteración hidroelectrolítica, el distic de orina o la cintilla urinaria en el uroanálisis, donde vamos a poder ver la presencia o no de glucosuria y los índices básicamente de proteínas y calcio y creatinina, y la ecografía, que generalmente va a ser un estudio que casi siempre van a tener los pacientes en el periodo neonatal, pero que probablemente en el caso de que no lo tenga y mi paciente haga o cumpla criterios a nivel de la parte sindromática que veremos por clasificación de túbulo, probablemente va a ser un estudio importante para la determinación de la nefrocalcinosis. Lo demás, que tiene que ver con la osmolaridad, la renina, la beta-2 microglobulina y los demás marcadores, posiblemente los vamos a solicitar en aquellos pacientes en los que estamos sospechando una tubulopatía perdedora de sal. Entonces debemos ser un poco racional con eso por, obviamente, las complicaciones que esto tiene. Y estos son básicamente esos: el FeNA, la fracción excretada de magnesio, el gradiente transtubular de potasio, y también tener en cuenta la resolución máxima tubular de fósforo que nos hablaron ayer en la charla de raquitismo del doctor José Carlos, donde observen ustedes los valores de referencia, pero teniendo en cuenta obviamente, por ejemplo, en el magnesio, que una fracción excretada de magnesio por encima del 4% nos está sugiriendo una pérdida importante de magnesio a nivel tubular, que nos puede orientar hacia un problema probablemente a nivel del túbulo contorneado distal, donde hay una reabsorción importante de este electrolito en ese segmento. Entonces miren los rangos de referencia y quiero que se lleven a casa, porque sí es muy común ver que empezamos a pedir orina de 24 horas para sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fósforo, ácido úrico y una cantidad de estudios que probablemente no van a ser de utilidad y que no nos van a aportar ningún tipo de ayuda diagnóstica. Vamos entonces a recorrer esto. Yo voy a pasar rápidamente algunas diapositivas porque realmente lo que quiero es como que se lleven el macro, la idea grande de esto, y es que obviamente ya la doctora Luz Estela nos hizo una excelente charla el día jueves. En el túbulo proximal ocurre la reabsorción de casi todo. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene hipofosfatemia o un Fanconi clínicamente y paraclínicamente evidente, pues obviamente tenemos que pensar en un problema en el túbulo proximal. Algo que nos pasa muy comúnmente en estos pacientes es que normalizamos a veces el tema de la glucosuria en los pacientes, y quería hacer un comentario específicamente en ellos, porque a veces llegamos a la unidad, no, es que es normal que los neonatos tengan glucosuria. No es normal que los neonatos tengan glucosuria. Los neonatos menores de 30 semanas sí pueden tener glucosuria, porque ellos tienen una expresión del SGLT1 y 2 bajo, y la sodio-potasio ATPasa también tiene una expresión baja. Pero normalmente esto se regula alrededor de las 3 o 4 semanas de haber nacido y después de las 34 semanas, por lo que un hallazgo de glucosuria aislado en un paciente persistentemente o que tenga algunas otras comorbilidades nos puede estar orientando hacia un Fanconi. Y quiero que ubiquen sindromáticamente el caso del túbulo proximal en el Fanconi, porque hay unas pistas importantes que nos pueden orientar hacia las posibles causas de manifestaciones clínicas que pueden tener en el periodo neonatal. Y estas son manifestaciones hepáticas en los pacientes que tienen galactosemia o tirosinemia o mitocondriopatías, pacientes con hipoglicemia en el Fanconi Bickel que ya mencionaron, y pacientes que tengan compromiso neurológico como el Lowe-Odem tipo 2 y el tipo 1, donde además hay hipercalciuria y nefrolitiasis. Aquí les vuelvo a mostrar lo de la glucosuria, que no la podemos normalizar y que obviamente tenemos que empezar a unir unas manifestaciones clínicas importantes en estos pacientes, y recordar además que Colombia, nuestro país, digamos, obviamente demora un poco en implementar algunas estrategias importantes, pero desde el año 2019 se aprobó la ley 1980 que va a generar una tamización de dos aspectos importantes: el tamizaje básico y el tamizaje ampliado. El tamizaje básico neonatal va a incluir la galactosemia, que es una patología que se tiene unas manifestaciones importantes en el periodo neonatal y que a veces es un poco complejo su diagnóstico, y también el ampliado en esas 33 patologías que ustedes observan ahí va a incluir también la tirosinemia, que es otra de las patologías a nivel de túbulo proximal que va a tener, que vamos a presentar o que mostramos en el cuadro anterior. La Asociación Colombiana de Genética Médica está citando ya a todas las asociaciones médicas, porque esta implementación probablemente va a iniciar en el segundo semestre del año, y creo que nos va a ayudar mucho, no solamente para estas patologías, sino que otras más con las que nos enfrentamos a diario en la práctica diaria. Me voy a Lassa de Henlen. Yo a Lassa de Henlen le tengo mi respeto, me parece realmente un túbulo realmente fascinante. Tiene la porción descendente gruesa, descendente delgada, ascendente delgada y gruesa,
y mágicamente en esa asa de Henle, el gradiente que ellos hacen de reabsorción, le dicen la asa diluyente porque ella reabsorbe todas esas sales a nivel de esas asas ascendentes delgada y gruesa, y eso lo que hace es que genera un gradiente electroquímico que va a favorecer que el asa descendente genere la absorción del agua. Por lo que si por alguna razón existe una alteración a nivel del asa de Henle, todo eso va a pasar derecho. Y por lo tanto esas sales no se van a poder reabsorber, no va a poder ocurrir esa reabsorción normal de agua, y eso va a explicar ese hiperaldosteronismo que los pacientes van a tener, que va a generar obviamente esa hipocalemia, alcalosis metabólica que estos pacientes tienen, y por eso ustedes cuando se enfrentan a un paciente que tenga alcalosis metabólica e hipocalemia persistente, deben pensar en un problema en el asa de Henle. Piensen en el asa de Henle cuando tengan esta asociación de manera persistente. Pero en neonatos tenemos una situación clínica que se puede presentar y son realmente patológicas, como por ejemplo la estenosis pilórica o la cloridorrea, que se pueden presentar y simular un Bartter y hacer parte de esas patologías que llamamos pseudo-Bartter, que también pueden hacer una manifestación exactamente igual y que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de la estenosis pilórica, en un paciente masculino de una madre primigestante con intolerancia a la vía oral, con náuseas, vómitos, que obviamente van a generar una patología de este tipo. Y también en los diuréticos como la furosemida, que también pueden simular un pseudo-Bartter y que hacen parte de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en el periodo neonatal específicamente. Quiero ubicarlo simplemente acá para mostrarles que en el periodo neonatal tenemos básicamente dos presentaciones más frecuentes, digamos que podrían presentar varias de las presentaciones de Bartter. No quisiera decir, siempre decimos, no, parece un tipo 1, un tipo 2, realmente la genética es la que nos va a ayudar a poder determinar exactamente el compromiso, pero estos pacientes normalmente en el periodo neonatal los más frecuentes son el Bartter 1 y 2 y van a tener poliuria, hipocalemia, hipocloremia, hipercalciuria, nefrocalcinosis y falla en el crecimiento. Entonces miren que aquí sí es importante tener una ecografía renal y de vías urinarias para poder determinar la presencia de la nefrocalcinosis, que es otro factor importante. Ya me queda poco tiempo, voy a tratar de pasar esto un poco rápido, me voy al túbulo contorneado distal. Observen que en el túbulo contorneado distal también sucede algo fundamental y es que aquí está potasio 2, sodio 2 cloro, y también ocurre la única parte del segmento tubular donde hay una absorción a través de canales del magnesio y del calcio. Por lo que si hay alguna alteración también a nivel del túbulo contorneado distal, ustedes tienen que pensarlo en un paciente que también tenga una alcalosis metabólica y que tenga hipomagnesemia. Y es aquí donde tenemos a nuestro amigo el Gitelman, pero no es realmente una patología que veamos en el periodo neonatal con mucha regularidad. Realmente hay dos patologías que sí pueden debutar en el periodo neonatal. Y ustedes observen en esta gráfica que me pareció muy interesante, está tomada de esta página que creo que muestra de una manera muy didáctica la manera como podemos abordar, y los invito realmente porque no solamente hay temas de tubulopatía, sino que son temas importantes. Es Free Open Abscess Medicine y tiene realmente una manera muy didáctica de expresarlo. Y miren, por ejemplo, en el algoritmo diagnóstico, cuando vemos estos pacientes, dado justamente por toda la fisiopatología que ya mencionamos, lo que podemos encontrar son, a nivel del túbulo contorneado distal, retención o excreción de sales. Y aquí vemos que puede haber una presentación de alcalosis metabólica hipocalémica con hipermagnesemia, que nos habla del síndrome de Ellis, o hipomagnesemia en el IS, que tiene además manifestaciones neurológicas y que son parte de las patologías que debemos pesar en este contexto. Aquí observen obviamente los genes asociados, las proteínas y el patrón de herencia que estos pacientes eventualmente puedan tener. Me voy rápidamente al tubo colector, ya nos queda muy poco tiempo. El tubo colector tiene unas particularidades importantes. Él es capaz de reabsorber originalmente el 5% del sodio del agua, pero es capaz, ante necesidades y la activación de la mácula densa por censar hipovolemia o hiponatremia o alguna alteración a nivel del sodio, de reabsorber mucho más agua de la que normalmente tenemos, y esto hace que obviamente se expliquen las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en el paciente que tiene alguna afectación a nivel del túbulo proximal, del túbulo colector.
Y aquí quiero centrarlos básicamente en la diabetes insípida, porque muchas veces cuando hablamos de la diabetes insípida en el periodo neonatal, creemos que vamos a hablar de la poliuria como la hablamos en el niño más grande. Y realmente la poliuria en el periodo neonatal tiene una definición completamente diferente a la poliuria que vamos a encontrar en los niños mucho más grandes. Y esta la pongo en rojo, más de 150 cc por kilo día, porque esa es la poliuria que es la que nos ayuda a pensar en el diagnóstico de los pacientes que tengan posiblemente una sospecha de esto en el contexto de un paciente que esté además con una hipernatremia. Además de eso, pues la densidad urinaria y los otros criterios que ustedes ven acá, y quiero que se lleven a casa también algo importante, y es el número 300. ¿Y por qué el 300? Porque justamente con la osmolaridad urinaria menor de 300 y la sanguínea mayor a 300, que en teoría es mayor a 250, nosotros también podemos pensar en la posibilidad de una diabetes insípida. A veces es complicado hacer un diagnóstico de diabetes insípida en el periodo neonatal, y creo que son aspectos importantes a tener en cuenta. Algo que también se nos está presentando hoy en día muy frecuentemente en los pacientes con algún compromiso del túbulo colector es el pseudohipoaldosteronismo. Y tenemos que tenerlo muy en cuenta en aquellos pacientes que tienen una uropatía obstructiva, por ejemplo, los pacientes que tienen unas valvas de uretra posterior, donde si bien van a tener estos pacientes una hiponatremia, van a tener también acidosis metabólica, hiperpotasemia, hipotensión. Y aquí es importante, como es una tubulopatía también, hacer probablemente el gradiente transtubular y el FENA, porque nos van a orientar a hacer, según los hallazgos, a pensarlo de manera rutinaria. Esta sí se ha convertido hoy en día en una de las interconsultas que con mayor regularidad nos están haciendo en las unidades de cuidado intensivo neonatal, y estos pacientes obviamente van a requerir suplencia de mineralocorticoides con esteroides como la fluorocortisona o a veces la hidrocortisona en los casos de que los pacientes tengan alguna contraindicación en la vía oral. Pero tengan en cuenta el pseudohipoaldosteronismo cuando tenemos un paciente que tenga hiponatremia, acidosis metabólica, hiperpotasemia y o hipotensión. Termino rápidamente con la nefrocalcinosis. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes que tenemos en el día a día nuestro. Estas son 3 imágenes de 3 pacientes con patologías completamente diferentes, asociada a furosemida, hiperecogenicidad transitoria del recién nacido y otra asociada a hipercalciuria. Pero existen muchas condiciones clínicas que tenemos que pensar cuando tenemos un paciente con una nefrocalcinosis. Y obviamente también tenemos que ubicar a nuestro paciente con los estudios básicos para poder obviamente determinar las causas. Pero quiero que piensen en una patología que frecuentemente, o una patología no, un hallazgo que frecuentemente tienen los neonatos. Y es la hiperecogenicidad transitoria del recién nacido, que se presenta muy frecuentemente en estos prematuros, sobre todo los prematuros de muy bajo peso, donde justamente hay una falta o una disminución o falta en el tiempo en la reabsorción de las proteínas de Tansworth, que puede dar ese aspecto de nefrocalcinosis, y a veces nos paniqueamos, nos asustamos y empezamos a pedir estudios a la trochamolondra, y este paciente obviamente, además de ser prematuro, de bajo peso, pues va a requerir obviamente una pérdida importante de sangre que tiene implicaciones importantes en su situación clínica. Este estudio lo traigo rápidamente porque me parece que es muy llamativo, nos llama mucho la atención. Mira, 525 pacientes de estos 90, digamos, tenían nefrocalcinosis, y ustedes observen que a medida que pasaba el tiempo, esa nefrocalcinosis iba mejorando sola en el tiempo. Y en estos pacientes se hicieron estudios, tamizaciones, buscándoles causas, y realmente no había ninguna causa que explicara en ellos, digamos, eso, excepto el uso de la furosemida, que nuevamente es el tercer o cuarto llamado que hago en toda la charla para que realmente hagamos un uso racional de la furosemida en nuestros pacientes en el periodo neonatal y que hagamos el uso, digamos, basado en indicaciones claras de esto. Con esto espero haberles dado como unas herramientas claves para que cuando se enfrenten a un paciente, los llamen a hacer una interconsulta, digamos, tengan claridad sobre qué es lo que tenemos que hacer y esa hoja de ruta, y recordar simplemente en estos mensajes para llevar a casa que las tubulopatías primarias son enfermedades complejas y de baja prevalencia. Son claves conocerlas porque obviamente diagnosticarlas evita y minimiza complicaciones. Los signos de sospecha de tubulopatía son esa triada que ya mencionamos, la falla de Medro, el desequilibrio hidroelectrolítico, el equilibrio ácido-base y tener en cuenta la nefrocalcinosis en aquellas patologías perdedoras de sal, y la interpretación adecuada de estos hallazgos, de esos estudios de laboratorio nos va a permitir hacer una aproximación diagnóstica. Muchas gracias por su atención.